Al tratar con Daniel, capítulo 1, que es el texto que ustedes pueden observar que se ponía en pantalla, me gustaría plantear algunas preguntas. Ya ustedes escucharon el texto leído por el pastor Marcos. Pero ¿cuáles personajes aparecen en Daniel capítulo 1? ¿Qué personajes aparecen en Daniel capítulo 1? Quizás algunos están recordando la lectura. Se mencionan 3 reyes en esa sección. Se menciona a Joacim, rey de Judá, obviamente a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y al final del capítulo se hace mención de Ciro, del imperio medo-persa. Otro personaje que también se menciona es Aspenaz, jefe de los oficiales y encargado de traer jóvenes desde Judá. Y por supuesto tenemos a Daniel y sus 3 amigos. También está el que era ayudante de Aspenaz. Si fuéramos a resumir el capítulo, otra pregunta es, ¿qué diríamos? Si vamos a hacer un resumen conciso, quizás se pudiera decir que es la historia de 4 jóvenes israelitas que se propusieron ser fieles a sus costumbres en una cultura pagana. Otra pregunta, ¿qué papel juega este capítulo en todo el libro de Daniel? Porque esto es parte de un todo. El libro contiene un mensaje. Lo que hace este capítulo es solamente introducirnos el personaje de Daniel para comprender el resto de las historias que este libro contiene. ¿O hay algo más que el autor quiere lograr con este capítulo 1? Y yo espero haber empezado a despertar tu curiosidad. Es cierto que el capítulo nos habla de cosas que hizo Nabucodonosor, como llevarse los utensilios del templo y colocarlos en el lugar donde los babilonios tenían a sus dioses. También fue quien dio órdenes para que se llevaran a los jóvenes de Israel cautivos a Babilonia. Además se nos dice que fue el rey quien asignó la ración de comida diaria de esos jóvenes y reeducarlos en las costumbres babilónicas. Al final del capítulo también tenemos a Nabucodonosor consultándoles a ellos. Y aunque prácticamente no aparece de manera directa, la verdad es que el capítulo dice mucho de Nabucodonosor. El capítulo también nos habla de cosas que Daniel hizo. Propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Habló con el jefe de los oficiales al respecto. Pero en el versículo 11 se nos dice que también habló con el mayordomo que los cuidaba. Estas son cosas que hizo Daniel. Y todo eso es cierto. Pero si nos quedamos únicamente con esos elementos, nos perdemos la verdadera intención de esta historia y del papel que este capítulo juega en el libro de Daniel. Hay un personaje más que no podemos dejar de ver en la historia. Aparece en los versículos 2, 9 y 17. En el versículo 2, dice en el versículo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Este personaje vuelve y aparece en el versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y ese término favor es la muy mencionada palabra Hesed, que hemos mencionado que se cita en el Antiguo Testamento para hablar de ese amor de pacto del Señor. Y nuestro personaje vuelve y aparece en el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Entonces,
Ahora, ¿cuál es el personaje principal de esta historia? Hermanos, estos versículos nos explican lo que está sucediendo. Son los que nos dejan ver, nos permiten ver por qué ocurrió lo que ocurrió. Son verdades que nos permiten observar intencionalidad detrás de esta historia. La primera parte de la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel, se llevó a cabo en Egipto. Fue allí donde ellos se multiplicaron. Fue allí donde Dios les escuchó ese clamor y Dios levantó a quien les sacó en el Éxodo. Luego los vemos en el desierto donde Dios estuvo con ellos de noche y de día. Finalmente entran en la tierra prometida donde Dios les levantó reyes hasta que son conquistados y pasan al exilio. De manera que gran parte de la historia del Antiguo Testamento la viven fuera de su tierra. Sin embargo, Dios nunca se olvidó de su pueblo. El pueblo de Dios sufrió derrotas. El pueblo de Dios puede sufrir derrotas, pero no perderá la guerra, porque nuestro Dios es invencible. Nuestro Dios nunca ha sido ni será derrotado. El pueblo de Dios sí sufre derrotas, pero no la derrota final. Y esa es la razón por la que en las Escrituras nos encontramos con el pueblo de Dios haciendo proezas. Uno diría, ¿y de dónde pudieron ellos sacar esas fuerzas? ¿Cómo pudieron vencer? ¿Cómo pudieron lograr lo que han logrado? Bueno, el libro de Daniel nos recuerda la realidad del dominio del Señor sobre todas las cosas, incluyendo los reinos terrenales. Por eso esta historia comienza diciendo: Dios entregó a Judá en manos de Nabucodonosor. El Señor actúa en formas maravillosas en este libro, como en la escritura en la pared, en el capítulo 5. Y cuando convirtió en meninos a los leones del capítulo 6. Pero también Dios actúa a través de incidentes que prácticamente no tienen renombre, pero en las que si nosotros hacemos un análisis forense, vamos a poder descubrir las huellas de Dios en esas acciones anónimas. Dios lleva a cabo millones de cosas que los hombres no perciben, pero que hacen que la historia se dirija hacia el fin que Él trazó desde la eternidad. Dios en acción. Y yo quisiera que viéramos este capítulo bajo 3 encabezados. Esta es una división natural que podemos encontrar en el pasaje. Y el primer encabezado es la realidad del exilio. Versículos del 1 al 7. La realidad del exilio. Varios detalles importantes de la historia nos son dados en estos primeros versículos. Detalles importantes no solo para comprender el capítulo 1, sino también el libro de Daniel. El capítulo tiene esa división natural en 3 partes y en cada una de ellas aparece una de esas declaraciones que yo les leí de algo que Dios hace. En esta primera sección, los versículos del 1 al 7, Dios dio el reino de Judá a Nabucodonosor. Dios da algo en cada una de sus declaraciones. En este caso nosotros vemos cómo los babilonios sitiaron a Jerusalén y Dios entregó a Judá en manos de Nabucodonosor, y como si fuera poco se llevó los utensilios del templo y los colocó en las casas de los dioses de Nabucodonosor. Cuando la palabra Dios puede hablar de dioses en el texto, dice el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y eso era una entrega de el pueblo o de la nación.
En la creencia de aquellos días, cuando un pueblo conquistaba a otro, lo que eso evidenciaba en sus creencias era que la deidad de ese pueblo derrotado era menor que la deidad del pueblo conquistador. Era parte de lo que se creía en aquellos días, pero nada más lejos de la verdad, según lo que este mismo libro de Daniel nos enseña y lo que el resto de las escrituras nos enseña. Era Dios mismo quien había decidido entregar a Israel en manos de los babilonios. Precisamente lo que perturbó tanto al profeta Habacuc. Decía, pero ¿cómo, Señor, tú vas a usar a los babilonios para castigarnos a nosotros? Pero el libro comienza haciendo la afirmación de que el Dios de Israel es el Dios que dirige la historia. Esto sucedió en 3 etapas, este exilio. Lo que describe Daniel es en el 605 antes de Cristo, antes de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Luego en el 597 y en el 586 es cuando hay 2 etapas más de personas que son llevadas al exilio. Humanamente hablando, un panorama muy sombrío, un panorama caótico, sin esperanza, humanamente hablando. Los utensilios los llevaron nada más y nada menos que a Sinar. Sinar, ¿les suena esa palabra en algún otro lugar de las Escrituras? La llanura en que los rebeldes edificaron la torre de Babel. El lugar de la confusión de las lenguas. Escuchen la profecía que Dios les había dejado en Deuteronomio si ellos actuaban en rebeldía. Dice Deuteronomio 28:49: el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Y esa maldición se cumplió en Daniel 1. Luego dice el versículo 3 de Daniel 1: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y el rey ahí dice que les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Uno quizás puede concentrarse y pensar solamente en Daniel y en sus amigos, pero imagínense todos los jóvenes que fueron llevados. No todos veían las cosas como Daniel las veía. O sea que, en otras palabras, probablemente algunos de estos jóvenes dijeron que vamos a comer la comida del rey. ¡Wow! Daniel no lo veía así, pero probablemente otros de los jóvenes sí. Pero la realidad es que esto es exilio. Eran jóvenes que fueron desarraigados de sus familias, desarraigados de sus tierras, para replantarlos en Babilonia, sometidos a una reeducación total en un programa de 3 años. Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, que es lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Normalmente a Daniel le seguimos conociendo por su nombre judío, Daniel. Pero sus amigos son normalmente identificados por sus nombres babilonios. Nosotros, si nos preguntan cuáles eran los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, no nos recordamos de sus nombres hebreos. Impresionante. De repente todo había cambiado en la vida de estos jóvenes. Todo. De un momento a otro, donde vivían era distinto.
El lenguaje que escuchaban era distinto. Las costumbres que se practicaban eran diferentes. Estaban lejos de su tierra. ¿Y qué sensación eso puede producir? Dice un comentarista: Nabucodonosor quería a la flor y nata de la cosecha israelita, aquellos que pudieran servir en su corte real. Estos candidatos tenían que ser jóvenes. Si bien Nabucodonosor no especificó una edad, los deportados casi con certeza eran adolescentes, tal vez de hasta 14 años. Cuanto más joven era el sujeto, más tiempo podría servir en la corte real y más influenciable sería para la cosmovisión babilónica. Que fueran jóvenes, moldeables, influenciables, para cambiarlos, transformarlos, enseñarles nuestra cultura y sirvan en la corte babilónica. Ese era el propósito. Nabucodonosor tenía un propósito. Otros creen que podía referirse a jóvenes de 15 a 20 años, hasta 20 años. Pero fíjense la edad de estos jóvenes. Jóvenes. Ustedes a veces se ven como aquellos que no pueden hacer una gran diferencia. Pero observen la mentalidad de alguien como Nabucodonosor, este emperador. Él decía, con los jóvenes estaba quizás el futuro de la nación. Él estaba preparando el imperio para los años venideros. Joven, ¿tú te ves como alguien que puede hacer una diferencia a corto plazo? Porque eso es lo que Nabucodonosor estaba haciendo. 3 años de entrenamiento. Y empezó a usarlos inmediatamente. Identifiquen a los mejores jóvenes y entrenémosles. No importa que fueran inteligentes estos jóvenes. Nosotros lo vamos a cambiar. Eso dijo Nabucodonosor. Y la mayoría de ellos entraban en el programa. No había problema. Vidas reorientadas. Pero qué potencial veía Nabucodonosor. ¿Tú ves un potencial en ti para hacer una diferencia en el reino de Dios? ¿O todavía estás entretenidos con tonterías de esta vida y en cosas de jóvenes, juventud que la están extendiendo ya hasta los 30? No, la Biblia habla de tal manera de la juventud que tú te veas a ti mismo como alguien que puede hacer una diferencia, pero ese entrenamiento tiene que comenzar temprano en tu vida. No lo dejes para cuando tú estés en los 30 y 40. Servir al Señor se puede comenzar a servir desde joven. Había una profecía sobre esto. Dice Isaías 39:6: He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Eso se había profetizado por Isaías. ¿Se imaginan lo que ese traslado significaba para las familias que quedaban? ¿Se imaginan lo que significaba para esos jóvenes desarraigados de su tierra y de sus familias? Era una situación muy triste. Es por esa razón que uno encuentra las palabras conocidas del Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Las implicaciones del exilio. El dolor era indescriptible. El fundamento de sus vidas había sido destruido. ¿Cuán costoso es el pecado que nos expone a tantas vicisitudes? A lo mejor tú no te lo buscaste, pero este hombre hizo estragos en tantas familias de Judá. ¿Para qué debían hacer ellos? Permanecer fieles al Señor en una tierra llena de idolatría.
y seguir confiando en las promesas de Dios de restauración a pesar de todas las vicisitudes que pasaran. Eso es lo que tenían que hacer. De hecho, a través del profeta Jeremías, Dios les habló acerca de la actitud que debían tener estando aún en el exilio. Y por eso les dice: edificad casas y habitad, a Jeremías 29:5. Plantad huertos y comed sus frutos. Planten, siembren, produzcan. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. No piensen que la vida se acabó porque estamos colocados en una situación de mucha tristeza. No, la vida no se ha acabado. Podemos seguir haciendo cosas y hacer cosas para la gloria de Dios. Luego dice en el versículo 10: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. 70 años. Si yo tengo 15 o 20 más 70, para daros un futuro y una esperanza, para recomenzar a los 90. Como que no parece muy esperanzador. No, pero Dios les está diciendo esto como verdadera palabra de esperanza. Porque Dios puede tener planes para nuestras vidas que impliquen que prácticamente toda nuestra vida sea en una situación de exilio. Esa fue la realidad de ellos. Dios los colocó en exilio prácticamente toda su vida. Y en el caso de Daniel, él no volvió a pisar la tierra de Israel. Pero esas palabras de esperanza son para nosotros todos, para ellos y para nosotros. Es un asunto de perspectiva. Y dice: me buscaréis, el mismo texto de Jeremías 29, y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Yo los envié al destierro y les haré volver. Y Dios cumplió su palabra. La realidad del exilio era algo real y doloroso para sus vidas. En ese contexto se desenvuelve el libro de Daniel. Pero en segundo lugar, veamos la fidelidad en el exilio. La fidelidad en el exilio, versículos 8 al 16. Lean conmigo los versículos 8 al 10 primero. Dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar gracia, favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más macilentos, demacrados o malos, que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. No dejemos de ver un detalle: que nosotros pudiéramos eliminar el versículo 9 y el pasaje hace sentido. Miren, el versículo 8 termina: y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Versículo 10: y el jefe de los oficiales dijo a Daniel. Se puede leer el versículo 8 y 10 sin problema si quitamos el 9. Pero el versículo 9 está ahí por una razón.
Y es que tenemos otra declaración de lo que Dios da. Algo que Dios concede. Es un paréntesis explicativo. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Dios estaba en acción cuando quizás menos lo estamos viendo. Ya Dios estaba obrando para que él pudiera encontrar un favor en medio de una situación difícil. También llama la atención que después de decirse que Daniel halló favor y gracia ante el jefe de los oficiales, el jefe de los oficiales le dice que no. No sabemos el tono con que el jefe de los oficiales se lo dijo, porque hay gente que puede decir, yo no te voy a firmar ese papel. Ahora, si tú consigues a alguien y que yo no me doy cuenta, quizás fue así también que le habló. No sé, no sabemos. Pero resulta extraño ver que Dios le concede ese favor y el individuo le dice que no. Y dice que es por miedo. Y parece ser un miedo bien fundamentado. Algo conocía ese individuo acerca de las acciones de Nabucodonosor. Era un miedo razonable. Y el resto del libro nos da unas pistas en cuanto a eso. Pero es interesante que Daniel está dispuesto a asumir el riesgo. Daniel está dispuesto a tomar el peligro y enfrentarlo. Y yo pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué tú hubieras hecho en una situación así? Bueno, la verdad es que esto hay que saber manejarlo. Señores, ¿qué ustedes creen que debemos hacer? Daniel, no te metas en eso. Mira cómo él te dijo ya que lo dejamos ahí. Uno puede imaginar la historia, hay que leer con cierta imaginación, ¿no? El hecho es que ante la negativa del jefe, Daniel intenta convencer al mayordomo. Y dice el versículo 11, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Nosotros no conocemos toda la racional que hubo detrás de esa petición de Daniel. Hay preguntas para las que no tenemos respuestas. En el versículo 8, Daniel habla de no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Pero en la ley no había ninguna prohibición para el vino como tal. Entonces, ¿por qué lo llama contaminación el vino del rey? ¿Cuál era la base de su abstención? No lo sabemos. ¿Acaso estaba preocupado por alimentos ofrecidos a dioses babilónicos? Bueno, si era así, los vegetales también. De manera que no sabemos, no estamos seguros. Sea lo que sea, el propósito del texto no es movernos a ser vegetarianos. Eso no es el propósito de este pasaje. Y el resto de las escrituras nos enseña que no hay nada de malo de comer carne. Y yo sé que muchos dijeron amén en el corazón. Ahora verbalmente. De hecho, en Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3, ya con el profeta anciano Daniel, se nos dice explícitamente que él se abstuvo de carne y de vino por 3 semanas. O sea que él estaba comiendo carne y estaba bebiendo vino en ese entonces. Por lo que podemos deducir que regularmente consumía estas cosas. Hermanos, la finalidad de esta historia no es que comencemos un movimiento a favor de las dietas saludables. Es bueno comer saludable, pero no es de eso que se trata Daniel 1. Pero el hecho es que Daniel lo veía como una especie de contaminación. Pero ¿contaminados con qué? ¿Con el amor a las delicias babilónicas? ¿Al estilo de vida de los influyentes? Era la comida del rey. Porque los demás podían decir, ¿tú viste esa pechuguita cómo se veía ahí? ¡Wow!
El hecho es que Daniel lo veía con tal importancia que tomó la resolución de no contaminarse. Para él era una forma de mostrar devoción y fidelidad al Señor. En lo que se trata de devoción y fidelidad al Señor, tenemos el mismo tipo de compromiso. Tú tienes el mismo tipo de compromiso. Porque eso hay que verlo aquí realmente. En algún punto Daniel pensó, yo tengo que trazar un límite aquí. Y él decidió hacerlo con respecto al tema de la comida, donde ese pequeño compromiso le ayudó a mantenerse firme cuando luego otras amenazas surgieron. A mí me gustó cómo lo expresó Vadi Bokon hablando acerca de este pasaje. Él dice, este pasaje se trata de darnos aliento en medio de días oscuros. El pasaje está diciendo, nos sacaron de nuestra tierra, no hay nada que podamos hacer al respecto. Nos arrebataron de nuestras familias, no hay nada que podamos hacer al respecto. Cambiaron nuestros nombres, no hay nada que podamos hacer al respecto. Nos hubieran llamado como nos llamaron. Cambiaron nuestra educación, no tenemos nuestros libros y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero hay un área en la que podemos ofrecer resistencia. Y no solo resistir, sino resistir de tal manera que en este cuadro nos podamos recordar a nosotros mismos y podamos recordarles a ustedes y podamos recordar a todo el que lea el libro de Daniel que el reino de Dios no ha sido derrotado. Pruébennos y verán lo que Dios hace. Por eso estuvo tan dispuesto a decir, pruébenos por 10 días, pruébenos por 10 días. Dice el versículo 14, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Hermanos, Dios tiene sus formas de proteger a los suyos en circunstancias difíciles. ¿Qué manera? Dios hizo que estos alimentos les aprovecharan más que lo que les aprovechó a los demás. Otras historias del libro son más emocionantes. Los amigos de Daniel en el horno de fuego. Wow. Daniel en el foso de los leones. Impresionante, impactante. Pero hermanos, la intervención de Dios no es menos cierta en esta historia que en aquellas otras. Y Dios simplemente aquí quiere mostrárnoslo y lo dice explícitamente. El texto pudiera haberlo no dicho o no haberlo dicho. Pero Dios lo dijo. Es que tenemos que aprender a tener ojos para ver a Dios. Tenemos que aprender a tener ojos para ver a Dios en acción. Y en este caso y en todos los demás que el libro de Daniel nos va a presentar, el mensaje es el mismo. El reino de Dios nunca será derrotado. El reino de Dios nunca será derrotado. El reino del Mesías será implantado. El reino del Mesías es eterno. Ese es el mensaje. Y eso me lleva al tercer punto. La bendición en el exilio, versículos 17 al 21. La bendición en el exilio. Dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio, Dios otra vez. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino.
Impresionante. Joven, una vez más, ¿ves la diferencia que Dios puede hacer en tu vida? En un mundo que quiere hacerte ver tu juventud como un tiempo de tonterías, Dios puede prepararte y usarte en cosas que tú ni te imaginas. Entrégate al Señor. Vive para el Señor. Aprovecha tus años para Dios. Y luego dice el versículo 21, Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. El pasaje nos enseña primero lo que Dios hizo y luego el reconocimiento humano. Ese es el orden. Y pueden ver claramente la insistencia del capítulo de que Dios está obrando de esta forma, capacitando. Dios dio a estos jóvenes algo. Nuestro Dios no está sometido ni limitado por los esquemas de tiempo humanos nuestros. Nosotros planificamos, pensamos y vamos a hacer aquello o lo otro. Y Nabucodonosor pensaba esto. Y el jefe de los oficiales pensaba esto. Y esto es lo que vamos a lograr. Dios estaba haciendo otra cosa, usándolos a ellos mismos. Dios estaba usando ese mismo exilio para glorificarse en medio de un pueblo lejos de su tierra. Dios estaba preparando a sus siervos para la manera en que los iba a usar. Y aprovechó los 3 años de entrenamiento babilónico para prepararlos. Impresionante. ¿Qué pensaríamos nosotros si debíamos partir a jóvenes tan prometedores, llevados al exilio en contra de su voluntad? Lo veríamos como un desastre. Pero Dios los estaba haciendo para lograr algo que nuestros ojos no podían ver. Algo magnífico. Qué buena es la historia de Daniel ahora que la leemos, ¿verdad? Pero imagínense en el momento lo que era enfrentar esto. Era un desastre familiar. Pero Dios iba a hacer una obra sorprendente en ellos y a través de ellos. Nosotros tenemos la vista corta, pero Dios, nuestro Padre Celestial, lo sabe todo. Margaret Clarkson escribió un himno en el que describió al Señor con una frase: Dios es tranquilamente soberano. Tranquilamente soberano, tranquilo. 3 años de entrenamiento, 3 años, ok. Y Dios usó esos 3 años para hacer su trabajo en esos jóvenes. No hay prisa. Luego 70 años que tienen que servir, 70 años, ok. Dios haciendo su obra soberana tranquilamente. Nosotros nos perturbamos. ¡Ah! Y Dios haciendo su obra. Dios haciendo su obra. De manera que este pasaje nos enseña de dónde viene nuestra esperanza. Si hubo un momento en que el panorama lucía oscuro para Israel, era este. Y sin embargo, el libro de Daniel nos recuerda en alta voz que nuestro Padre Celestial tiene absoluto control sobre el universo y los eventos mundiales. ¿No va a tener control también de los detalles y eventos pequeños? Como dice Cristo en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios está controlando y gobernando los pajarillos y los imperios. Los pajarillos y los imperios. ¿Crees que Él no sabe lo que está pasando en tu vida? ¿Crees que Él se ha desentendido? Dice el pasaje, destaca algo en Daniel en particular. Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Y eso es preparándonos para lo que el libro de Daniel va a seguir tratando a partir del capítulo 2, con los sueños de Nabucodonosor y demás. Y luego el capítulo termina con: Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro.
¿Sabías tú que esa pequeña frase es una de las más estimulantes del capítulo? ¿Cómo veían ellos a Babilonia? Invencible. ¿Y quién puede con Babilonia? Mira lo que nos hizo. Les está diciendo, ese imperio pasó y Dios levantó a otro. En el 539 antes de Cristo, Daniel ya en sus 80s, este libro ya está diciendo, Daniel va a perdurar todos esos años más que los imperios. El Señor sostuvo a su siervo más que a los imperios. Duró más que los imperios. Babilonia no estaría allí para siempre. Nabucodonosor no lo sabía. Pero el manager del equipo iba a ser cambiado por otro. Como de esos jugadores que amanecen y no sabían que lo iban a cambiar de equipo al otro día, miembro de otro equipo. Nabucodonosor no sabía lo que iba a pasar con él. Y Dios lo cambió. Y Babilonia daría paso al imperio persa. Y el Señor mantendría a su siervo en preeminencia a pesar del cambio tan dramático de poder. Esos imperios tenían un poder asombroso, pero Dios haría que Daniel perseverara aún más. Porque ¿quién está en control? Dios está en control. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios está en control. Que Soros compró 200 emisoras de radio para seguir propagando el mal. Dios está en control. Que la ONU está haciendo planes hasta el 2045, tomando decisiones por nosotros, gente que nosotros no nos votamos para que gobernaran. Dios está en control. De manera que, ¿cuál era el propósito del libro de Daniel? Alentar al pueblo de Dios. Cuando los lectores originales de este libro iban a leer el libro, ellos no iban a tener un gobierno independiente. ¿Qué será de nosotros y de todas las promesas del Señor? Bueno, Daniel les está diciendo, Dios está cumpliendo todas y cada una de las promesas. Daniel y sus amigos no volvieron a pisar la tierra prometida, pero sí aprendieron a vivir con la firme esperanza de que el reino de Dios es invencible y de que el reino del Mesías sería la realidad final. Fueron exiliados con propósito. En lugar de ver la historia como el caso de jóvenes que estaban siendo reprogramados en tierra extraña, se trata de la historia de emisarios enviados por Dios para impactar al imperio más poderoso del momento. ¡Wow! Dios usó un caballo de Troya para que entrara al mismo imperio babilónico y levantó a sus siervos en ese lugar. Impresionante. Y es probable que esta historia comenzara, esta obra, muchos años antes, cuando todavía estos jóvenes estaban bajo la influencia de sus padres. Ya Dios estaba usando a los padres de estos jóvenes para sembrar en ellos la semilla de lo que luego ellos iban a hacer. Y les traspasaron una visión. Y eso hizo que tuvieran que nadar en contra de la corriente. Y el resto es historia. Padres, ¿ven el impacto que sus trabajos pueden tener? Para Daniel significó orar como él siempre solía hacer. Cuando emitieron el decreto de que a ningún Dios se le podía orar que no fuera al rey, dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Para Daniel, Dios era más grande que todo lo que Babilonia le podía ofrecer. Su satisfacción estaba en su Dios. Y ese Dios
no estaba únicamente en Jerusalén, también estaba en Babilonia con él. Todo había cambiado en la vida de Daniel, pero Dios era el mismo. No importa dónde estemos, si tenemos a Dios con nosotros. El panorama puede lucir sombrío, pero siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. ¿Saben qué? No solamente Daniel y sus amigos eran exiliados con propósito. Nosotros también. El Nuevo Testamento describe a los creyentes del nuevo pacto como extranjeros y peregrinos. Pedro llama expatriados a quienes escribió su primera epístola. Y expatriados no porque eran judíos dispersos. Oigan lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Todas esas acciones de gentiles atrás. Ustedes tienen una nueva identidad en Cristo. Y Pedro usa el término técnico que se usaba para referirse a judíos dispersos y lo aplica a los creyentes, porque vivimos en un mundo caído que no es nuestro hogar. Y por eso llama peregrinación a nuestra vida en este mundo. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es nuestra vida cristiana en este mundo? Una peregrinación. Vamos camino a la patria celestial, a nuestro hogar celestial. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, como cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Ustedes han visto a esas personas que salen por 2 o 3 días? Qué sé yo, cuando teníamos retiros de jóvenes o de algún tipo, en Maimón o La Vega, y se aparecía la hermanita con 3 maletas de este tamaño. Dice, pero es por 2 días que nos vamos. ¿Qué es lo que fue? El que anda de peregrinaje no anda con tantos motetes. Bueno, nosotros somos peregrinos. No debemos andar con tantos motetes. ¿Y de qué fuimos rescatados? Dice, de una vida vana, de una vida sin sentido y sin propósito, de vuestra vana manera de vivir, de una vida frívola y trivial. Dios nos rescató de vivir para lo que no vale la pena, para lo que no es de trascendencia. Dios nos rescató. Y cuando las Escrituras comparan el vivir para la eternidad con nuestra vida antes de la salvación, dice que vivíamos para tonterías y bobadas. Estábamos en tierra extraña. Estábamos en una casa que no es nuestra y vivíamos sin propósito. Vana manera de vivir. Pero ahora somos exiliados y anhelamos una patria celestial. Y Dios nos ha dado un propósito. Somos exiliados con propósito. Dice 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, con el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado propósito. Exiliados con propósito. Tenemos una misión que cumplir, como la tuvieron Daniel y sus amigos. Daniel profetizó del Mesías. Nosotros también tenemos que anunciar al Mesías, porque solo en Jesús hay salvación. Eres exiliado. Eres exiliado con un propósito. Estás aquí porque debemos anunciar a Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Y aunque Jesús ya inauguró el final de nuestro exilio espiritual, todavía no lo ha consumado. Dice Efesios 1:14 que Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia
con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Eso es con miras a eso. Nosotros estamos esperando llegar del exilio a nuestra tierra. Y al igual que Daniel y sus amigos, nosotros tenemos un propósito designado por Dios. Quiere que seamos sal y luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo debemos vivir como peregrinos y como extranjeros? Porque el Pedro dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿El qué? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si somos extranjeros y peregrinos, dice, hay un estilo de vida correspondiente y debemos abstenernos de satisfacer los deseos de la carne. El pecado permanece bien activo en nosotros, pero necesitamos seguir peleando contra él como una pelea a muerte, porque es así, es a muerte. Y cuando Pedro llega al final de la carta, escuchen lo que les dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Al referirse a Roma como Babilonia, Pedro está aceptando la realidad de vivir en el exilio de este mundo caído. Y así como Babilonia era la capital de esa potencia mundial que gobernaba a los judíos en su exilio, en los días de Pedro, Roma ejercía esa autoridad sobre el mundo caído. Hoy vivimos en nuestra Babilonia. Hoy vivimos en nuestra Roma. Y tú y yo estamos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos para la gloria de nuestro Dios. Vivir como exiliados, porque nuestro verdadero hogar lo tendremos cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Nuestra cosmovisión está en conflicto con la cosmovisión que promueve este mundo. Nuestra forma de hablar es diferente, al menos debe serlo. Nuestros distintivos son diferentes. Lo que el mundo llama entretenimiento muchas veces es lo que provoca más dolor en nuestro corazón. Dice un comentarista, los que vivimos en Occidente nos enfrentamos a una cultura cada vez más secularizada, que se vuelve más hostil a Dios, a su pueblo y a sus caminos. A medida que esta tendencia continúe, las instrucciones de Dios a su pueblo exiliado seguirán adquiriendo cada vez mayor relevancia para nosotros. Aunque tal vez nunca enfrentemos desafíos tan directos que nos hagan transigir en nuestra fiel obediencia al Señor como Daniel y sus amigos. A diario nos enfrentamos a la tentación de transigir incluso en asuntos pequeños de integridad personal. Al mismo tiempo, el triunfo del mal en el mundo que nos rodea puede llevarnos a la desesperación y a cuestionarnos si Dios cumplirá alguna vez sus promesas de restaurar todas las cosas. Pasan los años y pasan los años. Dios le dijo a ellos, en 70 años yo les llamaré otra vez. Y a nosotros se nos ha dicho, Cristo vuelve, pero no viene. No acaba de llegar. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi amado hermano, espera un poco más. Y el que ha de venir vendrá. Amén. Nuestra redención está más cerca ahora que lo que estaba antes. Y sigue diciendo, esta desesperación puede manifestarse en un pesimismo profundamente arraigado que constantemente espera que suceda lo peor, en una petulencia cínica que se enorgullece de ser realista respecto del mundo que nos rodea. Pero dice, servimos a un Dios que ha prometido no solo estar con nosotros, sino en última instancia corregir todo mal. Y nos llama a ser luz en medio de esa oscuridad, distinguiéndonos por nuestra fe en Él y nuestra confianza inquebrantable en su poder y fidelidad. Eres extranjero y peregrino, un exiliado con propósito. Necesitamos ejercitar nuestra fe en Él.
En el siglo II o III, un cristiano desconocido escribió una carta a un hombre llamado Diogneto. Parecía ser alguien que tenía curiosidad de saber qué creían los cristianos y cómo vivían. Y como parte de la respuesta, el autor dio esta explicación. Dice: los cristianos viven en sus propios países, pero simplemente como peregrinos. Como ciudadanos, comparten todas las cosas con los demás y sin embargo soportan todas las cosas como si fueran extranjeros. Toda tierra extranjera es para ellos como su país natal, y toda tierra en la que nacieron como una tierra de extraños. Se casan como todos los demás, engendran hijos, pero no destruyen a su prole. Interesante. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Porque si hoy pudieran describir la vida de los creyentes de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, se pudiera decir que nosotros somos exiliados con propósito, que vivimos para la gloria de Dios, que anunciamos a Jesucristo y que nos guardamos de la contaminación de la carne. Oh, que el Señor nos ayude a reflexionar, a pensar y a vernos como en un espejo a la luz de este pasaje.